Compañeros y compañeras, buenos días con todos, bienvenidos al quinto seminario de la Escuela de Formación Summa Causay. Hoy día vamos a tratar el tema de derechos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Es un tema bastante importante que nosotros también debemos empoderarnos de estos temas. A continuación vamos a abordar este tema con nuestra compañera, la doctora Mariana Yumbay. Ella es del pueblo quichua Huaranca. A nivel académico tiene una larga trayectoria. Ella es especialista en derechos colectivos, es doctora en jurisprudencia indígena, es especialista en derecho penal, es magíster en derecho penal y criminología, experta en derechos humanos y pueblos indígenas. Su trayectoria a nivel político y organizativo, a nivel de Ecuador y a nivel internacional también. Ella fue la primera jueza indígena de garantías penales de tránsito y jueza de la Corte Constitucional del Ecuador, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. Actualmente es directora ejecutiva del Instituto de Ciencias Pacari. Bienvenidas y bienvenidos, empezamos. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Quiero empezar agradeciendo a la Fundación Causay y a la organización también de Cayambic por esta invitación a este proceso que ustedes están llevando adelante, que es la formación de nuevos líderes y lideresas. Son ustedes quienes están preparándose para ser los futuros que guíen los pueblos, que guíen nuestras organizaciones y por qué no pensar en guiar el país. Hoy me habían invitado para hablar sobre los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. Rápidamente vamos a hablar sobre el tema y quisiera empezar indicando que solo desde el año de 1998 se reconoce los derechos de los pueblos y nacionalidades. Es más, solo desde el 1998 se reconoce la existencia de los pueblos y nacionalidades indígenas. Las constituciones anteriores, que son más de 18 constituciones de la República del Ecuador, ninguna de esas reconocía la existencia de los pueblos indígenas. Imagínense que la Constitución de 1830, que es la que origina o con la que se constituye el Estado ecuatoriano, esa Constitución ni siquiera nos reconocían como ciudadanos. Para ser ciudadanos se necesitaba tener un bien raíz, o sea, tener una propiedad, saber leer y escribir y trabajar en relación de dependencia en algún sitio, en alguna institución o en alguna cuestión privada. Y esos requisitos nuestros ancestros no tenían y por lo tanto, lamentablemente, ni siquiera eran considerados ciudadanos. Esta realidad ha perdurado por largos años, ¿no es cierto, compañeros? Imagínense que ha tenido que pasar muchísimos años y recién en 1998 se logra concretar el reconocimiento a los pueblos y nacionalidades indígenas. Pero lo que sí, compañeros, hay que estar claros que este reconocimiento no es gratuito, no ha sido porque los gobiernos de turno, porque los asambleístas han visto que hay bastantes indígenas. No, compañeros, esto ha sido resultado de una lucha continua. Hay un montón de compañeros y compañeras que fallecieron a causa de esta lucha continua, compañeros. Hemos tenido que hacer levantamientos, marchas, entre otros actos durante todos los años que desde la llegada de los españoles, ¿no es cierto? Y hasta ahora, ustedes han de ver, en octubre recién acabamos de pasar otro levantamiento grande donde varios compañeros han fallecido. Entonces, resultado de esas luchas es que se reconoce esta existencia de los pueblos y las nacionalidades indígenas y también se reconoce varios derechos colectivos. Por eso es importante, compañeros y compañeras, que todos conozcamos cada uno de estos derechos y ejerzamos cada uno de esos derechos en nuestra comunidad, en nuestra organización, en nuestro hogar, en nuestra familia, en todos los espacios. Porque no es bonito y no está bien que hayan compañeros que ofrendaron su vida y que los derechos estén ahí escritos en la Constitución y que no estemos ejerciendo. Así que hay una gran responsabilidad de todos y todas a empezar a conocer y por otro lado ejercer cada uno de estos derechos, exigir al Estado que tiene que respetar y también contribuir para que
se ejerza cada uno de estos derechos, ¿no es cierto? En ese sentido, compañeros y compañeras, vamos a enumerar y analizar cada uno de estos derechos colectivos. Como bien decía, la Constitución del 98 ya reconoce, ¿no es cierto?, algunos derechos colectivos. Son 15 derechos colectivos que en esta Constitución se reconoce. Pero en la del 2008, que se acordarán que se hizo allá en Montecristi y que fue luego aprobado mediante referéndum, en esa Constitución se reconocen 21 derechos colectivos, ¿no es cierto? Pero hay una característica fundamental que también se plasma en la Constitución, que es en el artículo 1, se reconoce al Ecuador como un Estado plurinacional e intercultural. Esto seguramente otro compañero ya habrá abordado sobre lo que es el Estado plurinacional e intercultural. De todas formas, rapidito voy a decir qué implica este reconocimiento como un Estado plurinacional. Implica que se reconoce la existencia de diversas naciones, o sea, de diversas nacionalidades. Y ustedes saben que en el Ecuador habemos 14 nacionalidades indígenas y 18 pueblos, ¿no es cierto? Entonces, esa diversidad es la que se reconoce cuando se declara como un Estado plurinacional. Pero no es un reconocimiento simple, sino también se reconoce con sus sistemas de vida, con sus sistemas de organización, con sus prácticas económicas, con sus sistemas jurídicos, con sus idiomas, con sus prácticas de espiritualidad, con todo, ¿no? Con todas las riquezas que los pueblos y las nacionalidades tenemos. Entonces, con el Estado intercultural, ¿qué es lo que se busca, compañeros? ¿No es cierto? Que esta diversidad de conocimientos, diversidad de sabidurías, diversidad de sistemas jurídicos puedan convivir, coexistir en un marco de respeto, ¿no es cierto? O cómo se puede también buscar esa interrelación, ¿no es cierto? Ahora mismo estamos mirando cómo, por ejemplo, en plena pandemia, hemos visto que la medicina ancestral de nuestros ancestros, porque no es un conocimiento que nace con nosotros, sino es un conocimiento que ha venido siendo transmitido de generación en generación. Y esos conocimientos están siendo utilizados para contrarrestar ahora este coronavirus. Pero además del uso de este conocimiento ancestral, también estamos combinando con la medicina occidental, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo el agua de jengibre, de ashcomicunamilin, que decimos nosotros, pero a la vez estamos tomando con un paracetamol, ¿no es cierto?, que nos recomiendan, ¿no es cierto?, o amoxicilina o estas pastillas. Pero miren, eso es lo que tiene que darse en todo, ¿no es cierto?, no solo en la medicina. Tiene que haber esa interrelación, ese compartir, ¿no es cierto?, de conocimientos. Y como digo, ahora mismo se está dando este encuentro y este compartir en estos dos sistemas de salud. Eso es lo que tenemos que lograr si realmente queremos construir un Estado real, intercultural y plurinacional, ¿no es cierto? La plurinacionalidad también implica la vigencia del pluralismo jurídico, que igual es otro tema que será seguramente tratado con mayor detenimiento. Bueno, en el artículo 57 de la Constitución de la República actual se reconocen 21 derechos colectivos, compañeros. Son 21 derechos colectivos. Seguro que ustedes ya conocen algunos, ¿no es cierto? Y algunos lo estarán ejerciendo, y muy bien. Yo de lo que conozco, en la zona de Cayambe, por ejemplo, están ejerciendo muy bien este derecho de los sistemas jurídicos. Ustedes están administrando justicia con base a primero, quienes son los competentes son nuestras autoridades y todo lo demás. Entonces, ese derecho están ejerciendo. Como decía, son 21 derechos. Yo los he clasificado en grupos, ¿no es cierto? Hay un derecho que se reconoce, que es el derecho a la identidad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice la Constitución? Dice, todos los pueblos, todas las comunas, todas las comunidades, todos los pueblos y las nacionalidades tienen derecho, dice, de mantener, desarrollar y fortalecer la identidad, compañeros.
esto rompe con lo que hace algunos años, ¿qué es lo que se buscaba, compañero? Se buscó eliminar a los pueblos indígenas, ¿no es cierto? Querían desaparecernos. Y por eso, por la carga de discriminación y racismo, en los años 80, muchos compañeros no querían usar ni sombrero, no querían usar ni su anaco, no querían usar ni su ponchito, no querían usar ni su apellido, por poco querían cambiarse por toda esa carga discriminatoria, ¿no es cierto? Entonces, ahora se logra, obviamente, que en la Constitución se garantice ese derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer nuestra identidad como pueblos y nacionalidades indígenas, ¿no es cierto? Así nos hemos autodefinido y así queremos seguir adelante, ¿no es cierto? ¿Qué más dice en la Constitución? Que nosotros, en el marco del derecho a la identidad, tenemos el derecho a mantener también nuestro sentido de pertenencia, ¿no es cierto? O sea, defender lo que somos nosotros. Por ejemplo, ¿yo qué soy? Soy Mariana Yumbay, de la nacionalidad quichua, del pueblo Huaranca y de la comunidad de Intichuri, ¿no es cierto? O sea, miren, o sea, ese es mi sentido de pertenencia, es así como yo me identifico y esa identidad la tengo que fortalecer en cualquier espacio, ¿no es cierto? También dice, como parte del derecho a la identidad, dice mantener las formas de organización. Ustedes saben, lamentablemente, hasta antes del 2008, todas las instituciones nos venían y nos imponían que nos organicemos de acuerdo a cómo nos decían, ¿no es cierto? Venía ahora Senagua, venía Senagua y ¿qué decía? Ustedes quieren acceder al agua, hagan la junta de agua, ¿no es cierto? Y nosotros como borreguitos, ni protestábamos y nos íbamos a formar la junta de agua, ¿no es cierto? Y venía el del MAGAP, igual nos decía, hay un recurso para, no sé, hay un proyecto de entrega de abonos, pero para eso tienen que hacer una organización. ¿Y qué es lo que hacíamos? Entonces, hacer una asociación de productores o yo qué sé. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lamentablemente han terminado imponiéndonos formas de organización ajenos al nuestro, ¿no es cierto? Porque nuestras propias formas de organización, ¿cuál es? Es la comunidad, ¿no es cierto? Que es la unión de varios ailios, ¿no es cierto? Y esa comunidad es nuestro gobierno comunitario, ¿no es cierto? Y eso es lo que tenemos que recuperar. Y ahora que dice la Constitución, ustedes tienen el derecho a mantener y fortalecer sus formas de organización. Entonces somos nosotros los que tenemos que decidir, ustedes son los que tienen que decidir cómo organizarse, ¿no es cierto? A ver, aquí queremos que haya esta asociación, esta junta, no es cierto, tal vez no es necesario. Si hay un gobierno comunitario, lo más dable es que ese gobierno sea el máximo órgano, ¿no es cierto? Y que si ahí administran agua, administran tierras comunales, tienen la escuelita, tienen que formar comisiones, ¿no es cierto? La comisión que va a encargarse del agua, la comisión que va a encargarse de la escuelita, la comisión que va a encargarse de la conservación y protección del medio ambiente, y así sucesivamente. Pero eso nos va a permitir que fortalecer, engrandecer nuestro gobierno comunitario, ¿no es cierto? Así que eso es lo que dice la Constitución y ahora ninguna autoridad del Estado puede venir a imponernos, ¿no es cierto? Entonces, ustedes son los que van a decidir cómo organizarse, tampoco ya es una obligación ir a legalizar. Antes, ¿qué hacíamos, compañeros? Estar mendigando en el Ministerio de Inclusión Social, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el Ministerio. Ahora ya no, compañeros, ya no es necesario eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente organizarnos al interior de nuestras comunidades y ahí nuestra máxima asamblea puede decir, puede reconocernos, ¿cierto? Pueden realizar un acta constitutiva donde diga, aquí se constituye esta comunidad, este gobierno comunitario y suficiente. Con eso ustedes, esa es la carta de nacimiento, diríamos, del gobierno comunitario, ¿no es cierto? No necesitan ir a legalizar en ningún lado. ¿Qué más dice en este derecho a la identidad?
También en ese marco, ¿no es cierto?, nos dicen que tenemos el derecho de fortalecer nuestra identidad, mantener nuestro sentido de pertenencia, mantener también nuestras tradiciones ancestrales, dice compañero. Nosotros tenemos varias tradiciones ancestrales. Por ejemplo, las fiestas que hacemos, ustedes que hacen el Inti Raymi, ¿serán tradiciones ancestrales esas? Sí son, ¿no es cierto? ¿Qué comparten en el Inti Raymi? ¿Qué comida hacen? Esas también son parte de las tradiciones ancestrales, ¿no es cierto? Entonces, todas esas tradiciones ancestrales que tenemos en los diversos campos, tenemos que conservar y fortalecer. Y si por fortalecer todo esto de la identidad, también dice que nadie puede ser objeto de racismo ni discriminación. O sea, nadie puede venir a discriminarnos por ser indígenas, por autoidentificarnos como pueblos cayambis, como pueblos guarancas, como pueblos puruás. Entonces, eso dice la Constitución. Entonces, si por A o B circunstancias somos objeto de discriminación y racismo, la misma Constitución en el artículo 57 dice que tenemos derecho a la reparación y resarcimiento por ese racismo, por la xenofobia y otras formas de intolerancia o de discriminación que se presenten, ¿no es cierto? Entonces, compañeros, hace años atrás había fuerte racismo, nos insultaban, nos decían un montón de epítetos, o sea, no nos decían, hasta ahora en algunos casos no nos llaman por el nombre, ¿no es cierto? No nos dice señora, señor, señorita, no, hijita. ¿Cómo así? Ahí tenemos que protestar, o sea, esa es una discriminación. ¿Cómo es que a uno tiene que decir hijita o cualquier otra denominación, mientras a los no indígenas les dicen señora o señor, ¿no es cierto? Entonces, todas esas formas, cuando vamos a una institución y no nos quieren atender bien, entonces, esa es una forma de discriminación. Por eso hay que protestar y denunciar esos casos, ¿no es cierto? Porque si no hacemos eso, no vamos a parar toda la discriminación que aún persiste en nuestro país, compañeros, ¿sí? Eso en relación a la identidad. Ahora, hay otro grupo de derechos que son relacionados a la organización social y autoridad, ¿no es cierto? ¿Qué dice la Constitución? Dice que tenemos todos nosotros el derecho de conservar y desarrollar sus propias formas de organización social y de generación y ejercicio de la autoridad en sus territorios. Lo que decía, yo digo, esta parte es un complemento de lo que ya dije, ¿no es cierto? O sea, tenemos nosotros toda la autonomía, compañeros, de organizarnos como nosotros queremos. No pueden venir a imponernos ninguna autoridad. Aquí dice, pueden organizarse en sus territorios legalmente o de posesión ancestral. ¿Por qué dice esto legalmente o de posesión ancestral? Porque ustedes conocerán, en las comunidades hay ya tierras que tenemos titularizadas, ¿no es cierto?, con escrituras, entregadas en este caso por el INDA o bueno, legalizada en una notaría, o también ahora que ya estamos ejerciendo el derecho de administrar justicia, también tenemos las a través de sentencias emitidas por nuestras autoridades propias, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere legalmente que tienen, ¿no es cierto? Y las de posesión ancestral son aquellas que no hay escritura, que tenemos, que hemos vivido ahí años y años y años, pero somos nosotros los que somos los posesionarios, ¿no es cierto? Entonces, no es que si vivo solo con posesión ancestral me pueden venir a decir, usted no es de aquí, no es parte de la organización, no, ¿no es cierto? Entonces, cualquiera de esas dos calidades sirve para fortalecer y conservar nuestra organización social. ¿Qué más dice? En cuanto a la organización social y la autoridad, dice, también tenemos el derecho de crear, desarrollar, aplicar y practicar el derecho propio o consuetudinario. Miren, ahí está, compañeros, nuestra capacidad de ejercer o resolver todos los conflictos que surjan al interior de nuestras comunidades. Miren, entonces no es que tenemos que estar corriendo a la fiscalía, corriendo al 911 para llamar cuando tenemos un problema. Ahí, ¿a dónde tenemos que ir? Ante nuestras autoridades comunitarias. Si ha habido un robo, vamos donde la autoridad comunitaria. Mire, compañero, esto ha pasado. ¿Qué tal si hay un compañero que le ha pegado a la compañera? Igual, vamos a la autoridad
comunitaria. Y la autoridad comunitaria hará la correspondiente convocatoria a todos y resolverá ese caso en una asamblea, ¿no es cierto? Entonces, ese es un derecho que la Constitución nos reconoce porque nosotros hemos peleado. Todos ustedes, seguro que ustedes eran más pequeños, pero también habrán participado en estos procesos de lucha, compañeros, ¿sí? El otro derecho también dice construir y mantener organizaciones que los representen. Eso ya sabemos. Nosotros tenemos las organizaciones de primer grado y las organizaciones de primer grado, ¿qué es lo que han hecho? Conformar las organizaciones de segundo grado. Las de segundo grado han constituido las organizaciones de tercer grado, cuarto grado y hasta quinto grado, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que es necesario crear este tejido social, ¿no es cierto?, para que no sea la autoridad comunitaria la que directamente tenga que estar lidiando tal vez con el de la CONAI, ¿no es cierto?, sino que ya hay la organización provincial y ellos son los que tienen que estar peleando, no solo con la CONAI, sino con el mismo Estado, ¿no es cierto?, porque para eso están nuestras autoridades, para entrar en relación directa con las autoridades del Estado, ¿sí? El otro derecho es el respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. Eso dice, ¿no es cierto? De hecho, el Estado tiene la obligación de respetar esta pluralidad, tanto cultural, tanto política, tanto organizativa. Por eso es que desde el Estado no pueden venirnos a imponer y decir, pero ¿por qué se organizan aquí ustedes? ¿O por qué no se organizan igual que el de acá? No, esa es la diversidad, ese es el pluralismo y eso tienen que respetar, ¿sí? Finalmente, en cuanto tiene que ver a la organización social y autoridad, dice, el Estado reconocerá y promoverá todas las formas de expresión y organización. Eso dice, compañeros. Entonces, no es que el Estado, ayer nomás justo de un municipio me llamaban, ¿no es cierto? Decían, compañera, ¿cómo hacemos que hay una comuna que quiere que le hagan una obra al municipio? O sea, han pedido al alcalde para que haga una obra. Dice, tendremos que hacer un convenio o una entrega de esas tierras al municipio para hacer esa obra. Yo les decía, no. Aquí hay un derecho donde dice el Estado reconocerá y promoverá todas las formas de expresión y organización. Y por otro lado, la Constitución en su artículo 10 reconoce como nuevos sujetos de derecho a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, ¿no es cierto? Y por otro lado, ya vamos a ver qué es lo que dice sobre los derechos de tierras y territorios. Ahí también nos dice que nuestras tierras comunitarias son inembargables, indivisibles, y todo. Entonces, ¿cómo es que solo para esta situación, siendo tierras comunitarias, tenemos que fraccionar y entregar al municipio? Eso rompería con este derecho constitucional. Entonces, yo les decía, por algo estamos viviendo en un Estado plurinacional e intercultural, por lo tanto, tienen que respetar y tienen que hacer directamente la entrega o la construcción de unas obras en esas comunidades. No necesitan hacer un convenio o la entrega de ese espacio territorial en favor del municipio, ¿no es cierto? Ya. Bueno, vamos al otro tema de los derechos y de los derechos sobre las tierras y territorios, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice la Constitución de la República? Dice que los pueblos, las nacionalidades, las comunas y las comunidades tenemos derecho de conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias que serán inalienables, inembargables e indivisibles. O sea, ustedes saben, la mayoría quizás tenemos tierras comunitarias, ¿no es cierto? Que hay una escritura en nombre de toda la comunidad, ¿no es cierto? Y en algunos casos se ha entregado como pedazos de tierra para que usufructúe cada miembro de la comunidad. Esas tierras dice que tenemos que conservar hasta por siempre, ¿no es cierto? Y esas tierras son inembargables. O sea, no es que el presidente de la comuna puede ir a endeudarse en el banco, hipotecar, y después va a venir de la cooperativa a querer embargar. No van a poder hacer eso. Tampoco pueden venir a despojarnos de esas tierras. Eso significa inalienable. Nadie nos puede quitar esas tierras.
indivisibles. No podemos dividir, pero dividir con escrituras, ¿no es cierto? No podemos hacer eso. Tiene que siempre vivir como tierras comunitarias con una sola escritura. Estas tierras están libres de pagos de tasas e impuestos. No pagan absolutamente nada. Aunque hay intención de algunas autoridades de reformar el COTAC, de reformar algunas leyes, diciendo que tienen que cobrar por tierras comunitarias, pero eso no es posible porque es un derecho constitucional, ¿ya? Otro derecho dice mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita. Hay compañeros, compañeras que no tienen títulos de propiedad, ni a nombre de la comunidad, ni a nombre personal. Entonces, esa posesión ancestral es válida también. No es que porque no tiene título de propiedad puede venir alguien y desalojar de esas tierras. No puede. Esa posesión ancestral pueden mantener los compañeros y compañeras. Y si este compañero quiere tener la comunidad o el pueblo, quiere tener la titularidad, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tramitar la adjudicación gratuita. Pero si no, acudir a nuestras autoridades de la propia comunidad o de la organización de segundo grado o de tercer grado para que sea ellos los que reconozcan la titularidad y hagan un acta de resolución y reconozcan eso, ¿no es cierto? Ya. Otro derecho es el de participar en el uso, usufructo, administración y conservación. Nosotros tenemos que encargarnos del usufructo, de la administración y conservar esos recursos naturales renovables que estén en ese espacio territorial. Renovables significa los árboles, los bosques. Antes se decía el agua, pero ya el agua no es un recurso renovable, ¿no es cierto? Se ha convertido en un recurso no renovable. También dice que no tienen derecho a ser desplazados de sus tierras ancestrales, o sea, nadie puede desplazarnos de nuestras tierras. También tenemos el derecho de conservar y promover nuestras prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. También mantener nuestros conocimientos colectivos, las ciencias, las tecnologías y saberes ancestrales, los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y agrobiodiversidad, las medicinas y las prácticas de medicina tradicional. Entonces, todos estos conocimientos no están pues en el aire, están ahí en nuestras tierras, en nuestros territorios, en nuestra naturaleza. Por eso es que para los pueblos indígenas el territorio es muy, muy importante, porque además de ser nuestro hábitat, donde se reproduce la cultura, los conocimientos, las tradiciones, el derecho propio, también es donde están todos los conocimientos y ahí está la medicina tradicional. Por eso es que cuando nosotros, por ejemplo, nos enfermamos, no vamos pues a la farmacia de la ciudad, vamos a la farmacia que está en nuestra chacra, ¿no es cierto? A ver las plantas medicinales, ¿no es cierto? Ahí, en cuanto al territorio, también se prohíbe toda forma de apropiación de los conocimientos, innovaciones y prácticas. Los conocimientos dentro de los pueblos indígenas son conocimientos colectivos. No puedo decir, yo soy la dueña del conocimiento, por ejemplo, de la borraja, por ejemplo. Ustedes no sé si usan la borraja, pero es una planta medicinal. Y ese es un conocimiento que todos lo manejamos, ¿no es cierto? Sabemos para qué se usa, para qué sirve, pero no es un conocimiento mío, sino de toda la comunidad, de todo un pueblo. Por eso está prohibido de apropiarnos, ¿no es cierto? Y finalmente también dice que nosotros tenemos el derecho de mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar nuestro patrimonio cultural e histórico. ¿Qué es lo que tienen aquí en Cayambe como patrimonio cultural, no es cierto? Por ejemplo, no sé, pues Cochasquí está cerquita, ¿no es cierto? Cochasquí. ¿Eso está manejado por los pueblos indígenas? En Cañar tenemos Ingapirca. ¿Estará en las manos de los pueblos indígenas? ¿Estarán cumpliendo con este derecho o es que está manejando el Estado? Entonces, miren, aquí dice mantener, recuperar, proteger y preservar el patrimonio cultural e histórico. No es que el Estado va a venir y decir, es que aquí hay un Ministerio de Patrimonio Cultural y él es el que va a manejar. No, compañeros, olvídense. Aquí hay un derecho constitucional y tienen que respetar.
Y el otro es que en nuestros territorios están limitados de las prácticas militares. O sea, nadie puede venir y hacer prácticas militares con explosivos, sembrar pentolitas, porque necesitan estos militares tal vez mejorar el manejo de todos estos instrumentos y llegar a la comunidad y hacer en nuestros territorios. Eso está prohibido, ¿sí? El otro derecho, y con esto creo que ya voy a acabar, sé que el tiempo es muy, muy corto, pero vamos a hablar, el otro capítulo de derechos que le he dividido es el derecho de participación. Aquí, ¿qué es lo que dice la Constitución en su artículo 57? Se relaciona con la consulta previa, libre e informada. Dice, este es un derecho contemplado tanto en la Constitución como en el convenio 169 de la OIT. Dice que los pueblos, las nacionalidades, las comunas, las comunidades, tenemos el derecho a ser consultados previa, libre e informada cuando se pretende ejecutar algún proyecto de explotación de recursos naturales no renovables. Si por A o B circunstancia resulta que en nuestro territorio encuentran oro, si tienen intenciones de explotar ese oro, tienen que primero consultar a esa comunidad, a este pueblo. Pero no es que van a decir, vean, compañeros están de acuerdo para explotar o no. No. Tienen que hacer estudios de impacto ambiental, estudios de impacto social, estudios de impacto cultural. Y con estudios bien sustentados, decir, miren, aquí se va a hacer este proceso, pero aquí, de acuerdo a este estudio, dice que sí va a haber este impacto. Y con conocimiento de todo eso, el pueblo o la comunidad tiene derecho a tomar esa decisión de decir, exploten nomás o no exploten, compañeros. Entonces, este es un derecho muy, muy importante que tiene que ser aplicado en todos los espacios. Si bien es cierto, la Constitución dice consulta previa, libre, informada, dentro de un plazo razonable sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables. Pero el convenio 169 habla de consulta previa, libre, informada en todo, compañero, en todos los proyectos. Si el municipio quiere hacer ¿qué tal? Una obra en la comunidad, tienen que consultar, compañeros. No pueden venir, y por más que sea el alcalde, venir y construirnos. Tienen que consultar. ¿Qué tal si para la comunidad eso no es prioritario, no es cierto? Y la comunidad podría decir, pero alcalde, no es una obra que necesitamos. Aquí no tenemos ni agua, eso no nos va a servir, preferible agua, ¿no es cierto? Entonces, hay que leerlo, como digo, tanto lo que dice la Constitución como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es un instrumento internacional del que Ecuador es parte, ratificado en el Ecuador, y por lo tanto es una ley que tienen que aplicar no solo los jueces, no solo los abogados, sino todas las autoridades. Entonces tenemos que exigir para todo la consulta previa, libre e informada. ¿Qué tal? Resulta que en una comunidad hay una gran fuente de agua y resulta que Senagua está tramitando la adjudicación para un gran empresario que está a kilómetros de la comunidad. Igual la Senagua tiene que aplicar la consulta previa, libre, informada, ¿no es cierto? Para ver si no se afecta a la comunidad de donde nace esa fuente hídrica, ¿no es cierto? Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Y el otro derecho de participación es la consulta prelegislativa. Son dos cosas, ¿no es cierto? La consulta prelegislativa tienen que hacerse desde la asamblea. La asamblea es la encargada de legislar, ¿no es cierto? Lamentablemente, esta asamblea hasta la actualidad no ha legislado en favor del pueblo. Ustedes han visto este año cómo lamentablemente acaban de aprobar leyes que realmente afecta a todo el pueblo ecuatoriano, a los pequeños trabajadores. Nos ha golpeado a todos, compañeros, con esta ley de apoyo humanitario, por ejemplo. Han provocado una regresión de derechos. La Constitución dice que los derechos tienen que desarrollarse en forma progresiva, o sea, para adelante, no dice para atrás.
pero ahora acaban de hacer eso, compañeros, con la ley de apoyo humanitario. Entonces, ¿qué dice con relación a la consulta prelegislativa? Que si la Asamblea está intentando hacer un proyecto de ley que afecta a los derechos colectivos de los pueblos y las nacionalidades indígenas, la Asamblea tiene que consultar a las comunidades. No es que por más asambleístas que sean, no es que ellos pueden aprobar solitos, compañeros. Tienen que consultar a las comunidades, a los pueblos, a las nacionalidades. Deberían tener una ley que establezca claramente cómo hacer esta consulta prelegislativa, pero lamentablemente eso no ha ocurrido. Hasta la actualidad, en 2 leyes son las que se ha consultado, en la ley de tierras y en la ley de aguas, de recursos hídricos, ¿no es cierto? Y después en la ley de ingenios. Son 3 proyectos de leyes en los que se ha consultado, pero lamentablemente esas consultas han sido tramposas, ¿no es cierto? O sea, si bien es cierto, consultan, las comunidades han dicho esto sí, esto no, esto proponemos, pero a la hora de la hora no han tomado en cuenta, ¿no es cierto? Por eso es que las organizaciones han dicho, si no hay una consulta seria, mejor no vamos a participar, ¿no es cierto? Entonces, por eso se hace necesario contar con una ley de consulta prelegislativa que establezca claramente cuáles son los parámetros, los principios bajo los cuales se van a hacer una consulta real y respetuosa también de los derechos de los pueblos, ¿no es cierto? Y por otro lado, en relación a la consulta previa, libre, informada, tampoco hay una ley. Acuérdense que aquí en Ecuador se aprobó la ley minera después del 2008 y esa ley minera afecta a los pueblos indígenas, pero no hubo la consulta previa, libre, informada. Y eso se demandó ante la Corte Constitucional, se presentó una demanda de inconstitucionalidad y la Corte Constitucional no resolvió favorablemente, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que dijo la Corte? Que tienen que trabajar en una ley de consulta previa, libre, informada. Y han pasado años y no han hecho. Y recién este año anterior, en diciembre, la Corte Constitucional vuelve a decir cómo es que no han hecho hasta la actualidad. Y si de aquí, en un año, no hacen la ley, va a ser la Corte Constitucional la que trabaje en esos parámetros para normar sobre la consulta previa, libre, informada, compañeros. ¿Sí? Finalmente, en cuanto al derecho de participación, también está el participar mediante representantes en los organismos oficiales que determine la ley en la definición de políticas públicas. Miren, eso dice, o sea, nosotros podemos mandar representantes para que participen en la definición de políticas públicas. Pero no hay, o sea, no tenemos compañeros de las comunas, de las comunidades, de los pueblos, de las nacionalidades, que estén en esos espacios donde definen las políticas públicas, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente, probablemente es porque no hemos exigido, probablemente también no hay suficiente voluntad desde el Estado. Por eso es importante, compañeros y compañeras, conocer, empezar a exigir que el Estado cumpla cada uno de estos derechos y así poder ir concretando al máximo. Si no, el Estado, miren, ahora mismo, compañeros, hay que tomar conciencia. Desde los partidos de derecha, desde los socialcristianos, desde los creos, están tratando de promover una consulta popular. Pero con esa consulta popular, compañeros, ¿qué es lo que están buscando? Quitarnos todos estos derechos. Los derechos que están reconocidos en favor de los pueblos y nacionalidades es una molestia para ellos, es una piedra en el zapato. Ellos no quieren respetar la consulta previa, libre, informada. A ellos les molesta que esté en la Constitución que no debemos ser desplazados, por ejemplo. Entonces, ahora mismo, a costa de la crisis, lo que quieren hacer es enfocarse en la explotación minera. Entonces, por eso quieren cambiar la Constitución y por eso tenemos que nosotros defender la Constitución, porque hay derechos, hay muchos avances. Imagínense, ¿creen que van a mantener lo del reconocimiento como un Estado plurinacional e intercultural? No, a ellos no les interesa, a ellos lo que quieren es desaparecernos a los pueblos y las nacionalidades, porque a lo largo de la historia hemos
venido defendiendo no solo la vida de los pueblos indígenas, sino también la vida de la naturaleza, ¿no es cierto? Porque la tierra, el territorio es también nuestra hermana, nuestra madre, y necesita el cuidado, el respeto de todos. Hasta aquí, compañeros y compañeras, muchísimas gracias. Sé que el tiempo es muy corto, pero ahí quedamos más bien voy a mandarles el material que se ha usado y algunos textos, ojalá para que puedan leer y poco a poco profundizar sobre el conocimiento de los derechos colectivos, que es una gran herramienta. Yo siempre les digo, compañeros, hay que tener la Constitución en nuestras casas, estudiarnos y defender y pelear en cualquier espacio. Solo el conocimiento nos permite defender nuestros derechos, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias.